político al expresidente Guillermo Lasso. Y sobre este tema hay algunas visiones, algunas opiniones de expertos constitucionalistas. Dicen que no procede porque ya no es gobernante, porque ya no está en su cargo. Otros dicen que sí procede. ¿Cuál es, cuál es un poco el estatus de esta situación del juicio político en el orden constitucional, más allá de que al final esto lo resuelve la mayoría parlamentaria? Pero ¿cuál es el tema o el estatus en el orden constitucional del juicio político, ¿no?, que se había quedado paralizado y que ahora se piensa activar en el seno de la Asamblea Nacional en contra del expresidente Guillermo Lasso? Buenos días y bienvenido, doctor. ¿Cómo está, economista Stalin? Muy buenos días a usted y a quienes nos ven y escuchan. Creo que podríamos empezar por lo último porque puede ser más rápido y lo otro lo dejamos como tema de fondo porque el tema de las drogas y de las umbrales de consumo va más allá de la supresión mediante un decreto. Es mucho más complejo y ya vamos, yo creo que eso justifica con más razón, siendo usted economista, aquí hay por medio de lo que yo llamo la economía política del crimen de las drogas, así que ya podemos conversar, pero sobre el tema del proceso político, mire, un juicio político demanda ¿cuánto? 5 o 6 meses, no sé, una buena parte del tiempo que va a atender también esta asamblea transitoria. Y tienen otros procesos también que ya se han anunciado, Consejo de la Judicatura plenamente justificado, no importa si lo plantea, construye o no, es un desastre lo que pasa con la selección de jueces y demás, una vergüenza internacional con los veedores que aparecen aquí y le dicen ¿qué pasa? Uno le suben puntos, otros le bajan, le recalifican, te declaran sin lugar las pruebas de confianza, etcétera. Y está también el tema de la posibilidad, no posibilidad, porque ya está propuesto el juicio de la fiscal general, que ¿cuál es el problema? Todos tienen la obligación de comparecer cuando hay un llamamiento a juicio político. No tienen los votos para destituirla, pero es una oportunidad histórica para la fiscal general poder decirle ustedes son unos mentirosos, son unos farsantes, me persiguen, etcétera. De manera que ese son temas, mire, estamos pensando que con esos 3 juicios políticos ya se han consumido todo su periodo. Así que lo del expresidente Lasso, se dice que el juicio político de la continuación podría servir para una suerte de sanción histórica. Yo no sé si el país está para sanciones históricas, porque fue un desastre en general la administración, y una administración mentirosa incluso con las cifras económicas que nos deja. Pero a ver, 2 posiciones, y ambas sostenidas por constitucionalistas de mucho fuste, no solo porque saben constitucional, porque aquí también hay falsas etiquetas, son profesores de constitucional, escriben. Quienes sostienen que solamente cabe el proceso cuando está en funciones, lo cual constitucionalmente es correcto. Pero quienes, como Rafael Ollarte, lo menciono a él porque es un profesor reconocido, dicen, señores, a ver, el proceso se inició cuando era presidente, pero ahí hay un problema, porque los interpelantes ya no están allí para los alegatos finales, etcétera, aunque la prueba se había practicado. Entonces, ¿será que se va a reinstalar simplemente para votar si se lo censura o no? Seguramente hay mayoría para censurarlo. De una sanción simbólica de cara a la historia. Yo no creo que el presidente Lasso piense seriamente, más allá de otra tomadura de pelo y otra mentira, que va a ser el gran candidato para el 2025. Pero ese es el escenario en el ámbito constitucional. Quienes sostienen que ya no puede continuar porque ya no es, y hay el precedente, el caso que se dio contra el ex vicepresidente Jorge Glass Espinel, donde se dijo no, porque ya no es, no, pero no había empezado el proceso contra Glass. En este caso el proceso había concluido y faltaba la votación. Pero como usted dice, la decisión de la mayoría puede ser que los votos digan sí, vamos a votar, censuramos a Lasso, lo inhabilitamos 2 años y es en el fondo una sanción que tiene un carácter simbólico e histórico y también por supuesto que político. Yo creo Pero está que este es clarísimo, el la escenario. soberanía de la mayoría es la que va a determinar eso, y en perspectiva lo que se pretende es inhabilitar, pues, ¿no?, los derechos políticos del expresidente Guillermo Lasso frente también a la Sí, lo declaración último. que quiere de que el 2025 volvería. ¿Sí? Claro, ese ¿Aló? será
consecuencia se dio una inhabilitación de lo simbólico a lo político. Pero hay un tema de pendiente que se ha insistido, en eso. La Fiscalía General está dando motivos para pedirle que explique. No impedir un conocimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo equivale a ocasionarlo. Se llama comisión por omisión. Y si el presidente Lazo tuvo la información que proporcionó Fernando Villavicencio de que había actos de corrupción en el tema del manejo del petróleo, eléctrica y demás, todo lo que hizo el señor Hernán Luque y el fallecido Cherres. Entonces, el presidente dejó de actuar, permitió que el hecho continúe. Él he perdido el contacto, no tengo contacto con el invitado, a ver si me da ganancia, por favor, Carlito. Doctor, ¿me escucha? Sí. Aló, doctor. Doctor, ¿me escucha usted? Por favor, denme un comprendido que parece que he perdido el contacto. Bueno, en todo caso, el doctor Zambrano Pastel tiene un criterio que me parece bastante claro en el orden constitucional. Lamentablemente, la coyuntura política nos va a poner en la vereda de una decisión que tiene que ver con la Asamblea Nacional a nivel de votación, yo me volví más que de conceptos de principios de orden constitucional. A ver, doctor, parece que lo estoy escuchando. ¿Me da un comprendido? Yo no lo escucho con claridad. A ver si nos acercamos a la... A ver, no sé, ahí me escucha con... Ahí le escucho, claro, ahí le escucho más con claridad. Entonces, decíamos, doctor, entonces que el destino de ese juicio político, pues, evidentemente la tiranía de los votos es la que lo va a decidir más allá del valor constitucional, ¿no es cierto?, que podría tener, ¿no? Y finalmente había un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la figura por el cual se enjuiciaría al expresidente Guillermo Lasso, ¿no? Y esa figura, en la vez anterior, cuando se quedó para la votación, era la concusión o era cohecho, la figura quedó a un lado y solo no se pudo demostrar el cohecho. En todo caso, no sé si ahora existen nuevos elementos que podrían configurar o determinar que se lo enjuicie por esa figura. A ver, primero el proceso político estaba concluido, ¿ya? Y entonces podría haber la una opción, que es la asamblea se autocalifique como competente para continuar y proceda a la votación, a la censura y a la inhabilitación incluso política. En un escenario. Y además, la asamblea podría a la fiscalía insistirle o ponerle en conocimiento que la Fiscalía, como titular de la acción penal, de acuerdo con el 195 de la Constitución, tiene la obligación de investigar y de encontrar méritos, imputarle cargos por delitos como los de cohecho y eventualmente peculado. Sobre eso, la Fiscalía es titular de hacerlo o no, y sobre eso, además, hay el precedente de que ya ha formulado cargos. No es el momento para plantear si era o no pertinente, pero incluso se ha formulado cargos contra el señor Danilo Carrera, economista. Pues. Entonces, la Fiscalía puede muy bien o abrir una investigación contra el presidente Lasso por un tema ya de delitos, o, como recién está iniciado el proceso contra el economista Danilo Carrera, hacer una reformulación de cargos, y en la reformulación de cargos incluirlo al expresidente Guillermo Lasso. Ahora, doctor, hablando de la tabla de consumo, ¿está derogada o no está derogada? ¿O es un decreto que deriva a un ministerio para que reformule y informe sobre la vigencia o no de esta tabla? A ver, la tabla de consumo. Claro, lo último que usted dice es lo correcto. El decreto dice que dispone que el Ministerio del Interior derogue la tabla, que es un umbral de consumo. Ahora, mire, el tema es más complejo
Además que yo veo lo más importante, o tan importante como eso, es la disposición en el decreto presidencial, que si mal no recuerdo es el 027, ¿verdad? O 028, por ahí va. Pero en todo caso, lo más importante, o tan importante es el segundo segmento, donde dice que el Ministerio de Salud Pública se asuma el tema de la drogadicción, que está en el 13.4 de la Constitución, y que, como yo he dicho en otro espacio, han pasado 15 años desde la constituyente de Montecristi y ningún gobierno ha cumplido con lo que dice el 13.4 de la Constitución, que dice la drogadicción es un problema de salud pública. Y además crea que en ningún caso se podrá penalizar al consumidor. O sea, con o sin tabla no se puede penalizar al consumidor. Ahora bien, mire, al igual que muchas personas, yo en lo particular también hace unos 30 años, porque yo vengo, la Constitución de Naciones Unidas del 88, la Ley de Drogas 108 de 1990, y debe haber mi primera publicación en formato de libro, Cárcel y Drogas, debe ser del año 94-98. La verdad es que no lo revisé hoy porque es una buena cantidad de libros míos publicados, donde en la primera ley de drogas de Ecuador se penalizaba la tenencia para consumo. Era una barbaridad. Por yo le decía a mis alumnos, se pena el acto preparatorio, el acto consumado, consumir no es delito. En Ecuador hoy no es delito ni la tenencia ni el consumo, tenencia para consumo. Entonces, con o sin umbrales. Los umbrales, mire, es más, yo he visto la discusión de gente que sabe mucho, como Jorge Vicente Paladines, ecuatoriano, que está en Alemania, pero y está bien, eso puede funcionar muy bien para Alemania o para Estados Unidos, porque los umbrales sirven para presumir razonablemente que está frente a un consumidor, un drogadependiente, un adicto, y no frente a un traficante. ¿Por qué el problema es complejo en países pobres? Porque el adicto o consumidor, ¿verdad?, que no tiene recursos, y por eso yo digo también que se termina criminalizando la pobreza. La primera dosis, como la de H, que la tercera dosis se dice que es adicción, la reciben gratis. ¿Y luego qué hace? Se va robando lo poco que hay en la casa o comienza a robarle al vecino o al que puede, y luego da el salto y comienza a vender para poder consumir. Eso no lo va a parar la tabla de drogas. Eso no, o sea, esa es la ilusión del espejismo, como yo digo. Sirve para el marketing político. Vamos a suprimir los umbrales de consumo, sí, pero el resto. Porque ese microtraficante, después es más grave el salto. Porque después le dicen, oye, pero más fácil, tú puedes ganarte un billete matando a alguien. A ver, el trabajo. Si usted se encuentra con de microtraficantes a sicarios que son drogadictos, donde el tema es irrecuperable porque además muchos son menores de edad. Entonces, el problema más serio es el problema que tiene que ver con el tema de la drogadicción, que es un problema de salud pública, donde tiene una gran tarea el ministro, que entiende que es un gran profesional en tema de oncología, que sabe mucho. Ahora, hay infraestructura hospitalaria, porque siempre nos vamos a estar quedando que el país no tiene recursos. Claro que hay infraestructura hospitalaria. Vea usted aquí cerca, en Oceibo, a algunos no les gusta, son amoles que dejó Correa, por supuesto que sí, son gigantes. Y hay infraestructura, el municipio tiene unas también para rehabilitación, es un tema que tienen que trabajar con los datos. Es verdad, un médico experto sería un adiccionólogo, no son todos, pero un médico clínico puede hacer exámenes para determinar el nivel de toxicidad y tiene que haber un proceso de... Correcto, pero definida la adicción como un problema de salud pública, es que esto se ha constituido en un aporte a una infraestructura de cómo es de microtráfico, que efectivamente, como usted lo describía, aquellos adictos tienen que robar o comercializar la droga para tener su porción y poder continuar con su adicción. Y luego se convierten en sicarios, que es lo más grave todavía. El problema, por eso dije, suprimir los umbrales de consumo es maquillaje, porque el presidente tiene que entender su gobierno, que el Ecuador es el principal exportador de cocaína del mundo, donde 500 toneladas de cocaína, y esto es lo importante, y usted es economista y entiende bien de cifras, 500 toneladas de cocaína en 3 años, es el 20% de la droga que se fue. Ecuador es la autopista de la cocaína porque han circulado en 3 años 3.000 toneladas de cocaína. Una tonelada cuesta en Estados Unidos $20 millones, en Europa $60 millones. ¿Qué es más complejo?
¿Por dónde ingresa la cocaína? Por la frontera con Colombia, donde hay 270 kilómetros, que eso tiene que ser, yo no sé si el plan Fénix, lo que quiera llamarle, tiene la previsión del control 24/7 en frontera, frontera con Colombia que ingresa la cocaína, frontera de Perú donde ingresan las armas, porque el tema es complejo, hay delincuencia organizada, hay violencia. Esta semana que pasó 5 policías, 3 muertos, penosamente. El nivel de escalada de violencia no para. Y además, mire, hay un tema muy delicado. Yo lo he revisado y lo he visto, y es primera vez que lo comento en una entrevista. Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína del mundo. El último año aumentó el 25% de la producción cocalera. El Perú aumentó el 100% de producción cocalera. En Ecuador, parte de la droga se queda en Ecuador. Unas 60 toneladas de cocaína se quedan en Ecuador porque los carteles, básicamente mexicanos, ya no pagan en dinero, sino que le pagan con droga. Tenemos un problema, pero muy complejo. Ahora, ¿por dónde, además? ¿Por dónde los puertos y aeropuertos, en el caso del puerto de Guayaquil, son 3 millones de containers por año? La policía apenas el 10% puede revisar. Se dice que están los escáneres. Mire, la carga tiene que ser escaneada, toda la carga, de ida y de venida. De ida, porque se va la cocaína. De venida, porque ingresan las armas. O sea, el tema no va a parar. Si no hay un plan de política criminal con conocimiento de la realidad, puede que sí, claro, que los señores israelitas saben. Claro, el tema es que no es suficiente una derogatoria de una tabla, no resuelve el problema, es un efecto. Hay que tomar políticas públicas estructurales para el control del consumo, tráfico y distribución de la droga, porque eso es lo que ya somos aquí en el país. Y las armas, pues, el otro día un delincuente mata a otro, y usted vio un rifle de asalto, un AK-47, un rifle como eso, o parecido, y está en el suelo, o sea, tiene un arsenal de armas impresionante. Y mire, cuando hay armas dentro de la cárcel, Nelsa Curvelo es muy seria, ya dejó de estar en el tema de la cárcel, porque dijo una realidad. Nos están echando el cuento que la droga entra en drones, entra por la playa, y las armas también. Eso es una mentira. Nelson Curvelo dijo lo siguiente: la droga y las armas entran a la cárcel por la puerta principal. ¿Y quién la controla? Hoy la controla la policía. Y sobre eso, la cárcel de Guayaquil, y que escuche el gobierno, la cárcel de Guayaquil es considerada la cárcel más violenta del mundo. Del mundo. Claro, ahora se unió la guerrilla, los narcos con la narcoguerrilla. Bueno, entonces ahora hay que combatir con estos dos lacras terribles y es más difícil. Sin duda, y no la va a combatir con decretos, la tiene que combatir con una política criminal seria que involucre al ejército, a la fuerza, a la policía. Y algo que de paso es importantísimo: hay cientos de toneladas de cocaína. ¿Por qué no se quema acá? Faltan, ¿cuánto costarán? No sé, vaya a pedir que le regalen, que sea 2 hornos. Cuidado, la cocaína se está regresando al mercado, se está revendiendo, se la está devolviendo. El tema no es sencillo. Mire, hoy lo que quería dejarle como idea también: Colombia tiene tal producción cocalera. Colombia, que se fue la base aérea de Manta. Colombia tiene 7 bases aéreas militares norteamericanas. La droga ya no sale por puertos y aeropuertos colombianos. A ver, doctor, y dígame una cosa: ¿en qué contribuye la aprobación de la ley de excepción de la extinción de dominio de los bienes incautados a narcotráfico? Ya lo que falta es que los narcotráficos reclamen también las toneladas de droga que le decomisan. Mire, la única respuesta razonable, necesaria y urgente al tema de la corrupción, de la impunidad, que tiene que ver con tráfico de drogas, que tiene que ver con lavado de activos, que tiene que ver con lavado de activos, es la ley de el lavado de activos. Pues se están lavando alrededor de 5.000 millones de dólares por año, pues, y a la UAFE apenas, ¿cuánto incauta? 40 millones. O sea, ahí, disculpe la expresión, nos ven la cara de pendejo y de tonto, pues va a estar lo mismo probablemente con el gobierno. Mire, y el tema es la ley de extinción de dominio en la versión original. Usted es economista, la dejó que es la UNOC de Naciones Unidas, que es la ley modelo, permite. No es una ley que nadie se va a ir preso, va a ir contra los bienes. Por eso la constitucionalidad no se la discute, porque alguien dice, pero la ley dispone para los venideros. No, señor, porque la Constitución garantiza la propiedad
lícitamente obtenida, no la propiedad ilícita. Entonces es imprescriptible. Alguien me dice, oye, pero ¿cómo va a creer que para siempre? Póngale 40 años, 30, 50, lo que usted quiera, ya, para poder aplicar. Y tiene algo que es importante, el carácter retroactivo. Entonces, ahí marchan los testaferros, alguien no, los grandes contrabandistas, y aquí en el país ya se han ido fuera del país porque los perseguían, pero han dejado propiedades. A ver, ¿cómo explica usted 300, 400 millones en propiedades que están construidas aquí de grandes contrabandistas? Explique, se sacó la lotería, el Tesoro Atahualpa, no sé, la abuelita se sacó 5 loterías seguidas. No puede. Sin causa no viene, pues sin necesidad. La ley quedó mal aprobada. Existe una ley mutilada que dice que primero termina el proceso penal para después aplicar la ley de extinción de dominio. Mire, por eso la ley no sirve. En Colombia, muerto Pablo Escobar, se dictó la ley de extinción de dominio y se incautaron los bienes a la familia de Pablo Escobar. En Argentina, la ley de extinción de dominio ha permitido que un grupo de conocidos empresarios, entre comillas, traficantes de drogas en Argentina, sí hay drogas, no tanto como acá, pero hay con grandes contrabandistas, al grupo BAE, 700 millones de dólares incautados. Y Brasil, ojo, la gran corruptora que es Odebrecht, ese es un tema importantísimo, hay para hacer un programa sobre eso, porque Ecuador es el único país que no recupera un centavo de sobreprecio en la obra pública que dejó que Odebrecht usufructó. En Brasil, Odebrecht, OA y Andrade Gutiérrez, por el tema de la ley de extinción de dominio y la ley de leniente, han llegado a un acuerdo reparatorio con el Estado brasileño. ¿De cuánto? 3.000 millones de dólares. Así, 3.000 millones de dólares. Entonces, en Ecuador, nadie, muy bien. Eso no lo toca. Doctor Alfonso Zambrano Pasquel, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. De todas maneras, ha habido un esclarecimiento de su visión con respecto de principio y profesionalismo constitucional de estos temas que se debaten a nivel nacional. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, ecuatorianos, por haber estado también en sintonía de programa hasta el día de mañana. Como así, felicidades, cuídense.